Yo les decía que tenemos 9 entrevistas para analizar los efectos políticos de estos días. Entonces, vemos a un presidente Kast bastante debilitado. La mega reforma llega a una semana decisiva, con un escenario político mucho más complejo que hace unos días. El acuerdo entre el gobierno y el PP terminó cayendo, se lo comentamos recientemente. Las confianzas quedaron resentidas y el ministro Claudio Alvarado asumió la negociación política en desmedro de Jorge Quirós, el titular de Hacienda. Para analizar este complejo tablero político conversamos con la cientista política Javiera Arce. ¿Cómo está, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Aquí estamos en Valparaíso. Sí, nuevamente en Valparaíso, la otra vez que te Como los entrevistamos lunes. también, así es. También los lunes son de Valparaíso, así que estoy Lunes acá. de Valparaíso, entonces vamos Ningún entonces con la problema. primera Ya listo, a pregunta. ver, que ¿Qué te tan vean, grave gracias. es políticamente que se haya caído el acuerdo entre el gobierno y el PPD? A ver, o sea, si nosotros contamos los votos, el gobierno tiene los votos para aprobar lo que sea, ¿ya? O sea, es decir, da lo mismo si llegan a acuerdo o no con alguien, ¿ya? Entonces, este acuerdo, lo que yo observo es que fue generado por el presidente del Senado, que intentó hacer esta mesa de negociación, etcétera, y lo que buscaban era darle como una especie de legitimidad a este acuerdo, ¿ya? Una legitimidad en el sentido de que buscaban, por ejemplo, cuestiones tan complejas como la invariabilidad tributaria, para quienes nos están escuchando y viendo, es que no se varíen los impuestos hacia las empresas más o menos como en 25 años. Esa era la respuesta o sea, y la propuesta de Quiroz. Una situación que además yo estuve averiguando la semana pasada. Y esto es como muy parecido a lo que dejó Pinochet cuando se fue. Mm. Y la única que pudo como medio terminar con estos amarres fue la presidenta Bachelet. Entonces es casi como calcado de cómo se manejaba la economía en dictadura, ¿ya? Entonces el acuerdo que llegó el PPD, que no es malo, no era tan malo, en el sentido de que en vez de 25 eran 10 años. Pero igual habían unas trampas ahí como que algunos podían ser hasta 20 años y era como una prima que tenían que pagar y todo eso. Ahora el punto es que Quirós, una vez que llega a este acuerdo, se le ocurre otra idea innovadora que es como que el impuesto corporativo que ya lo habían bajado a 23, lo bajara a 22. Y ahí quedó la crema. Entonces, todo muy mal. Y por Y eso, eso, y eso vuelve a evidenciar la falta de política del ministro de Hacienda, porque claro, sabemos que en política lo más importante es la palabra. Si uno se saca la foto que se sacaron, ya no se puede decir. claro, o sea, súper poco oficio. Entonces, por eso yo creo que la arremetía ahora de que se haya metido con todo Alvarado. Además, estas pegas son de Alvarado y de Ruminot, o sea, García Ruminot, que son los dos que deberían estar haciendo esta coordinación política y los tienen para operar. O sea, básicamente Alvarado es un operador. Entonces, pero no solamente la falta de oficio, yo diría que otra cosa también, que me parece que el ministro Quirós no es confiable. Y eso queda súper demostrado, que no, más allá de que en la política uno tiene que tener ciertos parámetros, no es confiable para negociar absolutamente nada, porque en cualquier momento te cambian las bases del acuerdo. Y ya la oposición está muy enojada por la baja del impuesto corporativo. O sea, de hecho, estamos con déficit fiscal y como que a lo contrario que pensaría cualquier persona, es que subamos los impuestos, veamos cómo cubrimos ese déficit fiscal, lo que hace quiero es generar recortes y además de eso, bajar los impuestos y ¿Y sin compensación. Quirós se está transformando en un problema para el gobierno o todavía no? Yo creo que todavía no. Yo creo que está como bien calentito ahí, lo quieren harto y le perdonan todo. O sea, de hecho, con el historial que el señor Quiroz traía con anterioridad, siempre fue de cuidado. Entonces, ahora, también para la oposición, una advertencia, esto no es algo que nosotros debería habernos sorprendido porque esto lo dijeron incluso en campaña. O sea, esto es parte del programa de campaña del presidente Kast, del ex candidato Kast. Entonces sabíamos que ellos iban a bajar los impuestos. Ahora, esto ha pillado, pero absolutamente desprovista a la oposición de generar una contrapropuesta, de haberse adelantado, por ejemplo, con haber pedido o ir un poco más allá en las negociaciones.
pero lo que más complica ahí es que está muy disminuida en términos de votos. No hay ni siquiera capacidad de hacer un veto a la norma. Entonces está súper complicado, y ahora que Daniela Marci dejó el Tribunal Constitucional y ya no tiene el voto dirimente, peor aún, yo no sé si es tan inconstitucional el tema de la invariabilidad tributaria. No lo tengo tan claro. Javi, ¿y quién crees que salió más perjudicado entonces de este episodio? ¿El gobierno, el PPD o el propio ministro Quirós? O sea, yo creo que salieron perdiendo primero los PPD por haberse subido un acuerdo malo, pero que no era tan malo en el sentido de cómo ellos lo presentaron, a mí me parece que sí. A ver, que todo depende mucho, Josefa, querida, de cuál sería la táctica que van a tomar con el gobierno y la táctica también de la oposición. Todos sabemos que van a aprobar una ley mala. Ahora existen dos posibilidades: o te opones en una trinchera y le gritas, le dices que es un coludido y todo lo que pasó y lo que vimos en el intercambio la semana pasada, o tratas de negociar e incidir de tal manera que los efectos de la reforma no sean tan nefastos para la ciudadanía ni para el Estado, ¿ya? Porque acá estamos hablando de la estructura del Estado y la jibarización del Estado, que es una cuestión súper ideológica, además es una pelea ideológica esto. Entonces, y eso es un poco lo que vimos como con lo que pasó con el PS, en parte porque la senadora Bodanovich lo que quería hacer era tratar de negociar o en realidad atenuar los efectos de la nefasta reforma de Quirós, mientras que los otros estaban a favor de irse con todo en contra de ella. Porque no tenemos capacidad, nada. Entonces, los que incurrieron en eso fueron el PPD por el costado, pero lo que queda demostrado es que Quirós no tiene palabra y no es consistente. Y de hecho, para la política, como tú bien decías al principio, requieres tener confianza en que vas a llegar a un acuerdo y no te van a desdecir el acuerdo o te van a cambiar las condiciones del acuerdo, que es lo que intenta hacer Quirós. Y cuando retira la indicación ahora, el PPD, como también le quedó un problema tremendamente grande, con diferencias, con todo, porque nadie se había enterado. De hecho, el presidente del PPD se enteró por la prensa de este acuerdo. Aprovecharon esta ventana de oportunidades para salirse. Entonces está súper complicado. Yo creo que también quedaron medio quemados. De hecho, inmediatamente yo vi por ahí que salieron algunos artículos en prensa sobre cuánto había incrementado, o se había incrementado el patrimonio de la senadora Carvajal, y cuestiones como muy brutales en contra de Celi, de todos ellos. Además, o sea, lo que dijo el senador Flores de la Democracia Cristiana, que a cuánto habían costado esos votos, a mí me parece que ya la discusión se calentó, pero al límite. Entonces, lo que uno esperaría de la oposición es que actúen en bloque, pero no este tipo de escándalo. A mí lo que me llama la atención también es que un episodio como este demuestra también una de las peleas y disputas fundamentales del gobierno, que es la de Alvarado con Quirós, que la hemos tenido presente desde el día 1 del gobierno. O sea, Quirós incendia la pradera y Alvarado sale intentando con una manguerita ir a solucionar lo que ha pasado, ¿no? Y es que tienen criterios súper distintos, porque Quirós es súper brutal. Es como, de verdad, es como una persona que, además, no sé si tiene como algún problema, pero como que tiene problemas en el sentido como de lo que se llaman como las soft skills, así como las habilidades blandas. En cambio, Alvarado, por lo menos como buen negociador y como buen operador en realidad, porque el operador tiene estas capacidades de poder llegar a la gente y piquinear los votos. Entonces, cuando ya más o menos llegan a un acuerdo y todo, Quiroga incendia la pradera y después de eso cuesta mucho detenerlo. Ahora, el tema es que no vayan a aprobar la reforma, eso que la gente lo tenga súper claro. La reforma se va a aprobar. El tema es cuán legítima se iba a ser esta reforma. Entonces, no creo o dudo mucho que la oposición, cualquiera de la oposición, vaya, porque lo que propuso ahora Pedro Muñoz, el senador del PPD, que es uno de los firmantes del acuerdo, es que si no se genera como una baja en el impuesto de las bencinas, ellos no van a... Araya, claro, no suscriben ningún acuerdo. Y eso no va a ocurrir, así es que ellos, por lo tanto, se están bajando por detrás de la micro. Sí, así es.
Lo que va a suceder también esta semana es muy interesante porque Matías Walker ha condicionado su respaldo a que se cumplan determinados compromisos. ¿Qué dice eso sobre el nivel de la fragilidad de las mayorías en el Congreso? ¿Son tan frágiles? ¿Puede el gobierno estar confiado con los votos que tiene? O sea, es que ahí de nuevo, Matías Walker, ex demócrata cristiano, él se sale de la democracia cristiana y arman como un frente de demócratas con Jimena Rincón, que es parte del gobierno. Entonces, lo que yo no entiendo muy bien, y eso tenemos que observar su comportamiento, es si él está en demócratas o no, porque él aparece como senador independiente. Pero en teoría, si Demócratas tiene un representante en el gobierno y él es parte del partido de Jimena Rincón, debería votar a favor de la mega reforma. Por lo tanto, no se entiende mucho su posición, porque además, bueno, lo que han dicho es que van a respetar como este acuerdo que habían llegado con el PPD, pero yo creo que hay que ir a mirar la letra chica porque ya la confianza se perdió y se rompió. Entonces, ¿quién asegura que en efecto en el texto que van a votar el miércoles esté precisamente el acuerdo que está en variabilidad 10 años y no la de 25? Y que ahí no da la garantía. Y por otro lado tienes otros senadores que están tironeando, que van más hacia la derecha, que el Rojo Edward particularmente, que él dijo que había que reponer la del 25 y que se votara todo. Entonces, todavía no se sabe. Y ahí sobre lo que tú me preguntas de las mayorías, yo creo que tiene una mayoría bien como, o sea, en el sentido de fuerte, y por eso no entiendo mucho esta entrevista que dio ayer el senador Walker en Mesa Central como su posición, porque o sea, son parte del gobierno y generaron coalición con Cast. Entonces no sé si él es parte de Demócratas o ya no está en Demócratas, como para entender un poco más sus posiciones en esto. ¿En qué pie queda el gobierno si la mega reforma se aprueba con lo justo? ¿Se puede hablar de un triunfo político? Sí, o sea, por supuesto. De hecho, este es como, por ahí alguien hablaba de que este es como el símil del plebiscito del 4 de septiembre de Boric. Y básicamente esto los Pero dejaría súper lo va a ganar. Lo van a ganar. Ahí está la diferencia. Y claro, y ahí de nuevo, o sea, la oposición de verdad, o sea, más allá de cómo las performances o cuánto se puedan decir por redes sociales, lo complejo acá es que no se están adelantando a los hechos. O sea, esta es una de las reformas trascendentales del ministro Quiroz. Viene el tema laboral ahora, que es con estas recomendaciones de la mesa, que ya por ahí Janet Jara y Camila Vallejo estaban adelantando algunas cuestiones. Igual ahí yo tengo unas diferencias, pero el tema de las 52 horas está por el Código del Trabajo actual. Entonces, y es como horas extraordinarias, y hoy día de hecho lo explicó el ministro más también. Sin embargo, creo que de todas maneras la oposición debería comenzar a mirar lo que viene y también dialogar mucho más entre ellos, porque si seguimos con esto, o sea, por ejemplo, no sé, supongamos que, porque estamos como en eso, como en que se van a alinear los astros y sacan a Calisto, por ejemplo. Ahí ya se fragiliza la mayoría que tienen. Supongamos que actúa como veto player Walker y dice, no, para esto no me voy a prestar. Entonces están perdiendo una oportunidad tremenda la misma oposición de poder generar un veto o conquistar algunos de los descuelgues posibles para poder vetar también estas normativas que están tratando de aplicar. Entonces, después de esta norma, lo que nos queda claro son dos cosas. Una, que el gobierno gana mucho con esto, a pesar de que a nadie le gusta esta reforma, ni siquiera a la gente. Si uno analiza los estudios de opinión, nadie respalda esta reforma, solo ellos. Y demuestra que la oposición ha quedado completamente desprovista también de capacidad de perspectiva analítica respecto de lo que viene. ¿Y qué tan permeable es el Congreso a lo que pueda suceder en la calle? Porque vemos que la aprobación de acá se está cayendo día a día, se ha mantenido un alto nivel de desaprobación. Entonces, el Congreso, ¿se puede hacer eco? ¿Cómo se relaciona también con lo que la ciudadanía opine? Entonces ahí entramos a otro problema, pues, Josefa. ¿Cuál es la capacidad de los partidos de representar a la gente? Y ya eso para nadie es novedad, que los partidos ya tienen hace mucho tiempo una crisis, están en una crisis y están completamente desenraizados de la sociedad.
si nosotros lo analizamos, los partidos políticos en general son como partidos, el sistema de partidos chilenos es como un sistema de partidos hidropónico. ¿A qué me refiero con eso? Que no tiene raíces. De hecho, si tú analizas, por ejemplo, los datos, solamente como los partidos que tienen más identificación partidaria, de acuerdo a la última CEP, tienen un 7%, que no es nada de identificación, eso es lo que tienen, y dentro de, no sé, los 19 millones de habitantes que somos, solamente 500.000 personas son las que militan en partidos políticos de acuerdo a datos del Cervello. Entonces, como que en realidad los partidos son súper old fashion, o sea, como que están súper fuera de moda, pero también son casi prescindibles para la ciudadanía. Entonces, ahí hay un problema ético también que tienen los partidos políticos y los representantes, que el curul que ellos tienen en el Congreso, por ejemplo, no es de ellos, es del partido, y se debe población. Entonces hay un problema súper complejo de entendimiento de legitimidad y del rol de los partidos en la sociedad, pero este problema de los partidos desapegados de la sociedad no es un problema solamente de Chile, es un problema de prácticamente todo el mundo. Ahora, en Chile en particular, nosotros ya veníamos desde el voto voluntario, no sé si te acuerdas, donde votaban aproximadamente 50% de la población, y eso nunca representó un problema o una problematización para los partidos, de decir, oye, sabes que mira, es súper poco legítimo lo que estamos haciendo, quizás deberíamos escuchar más a la población o algo así, sino que simplemente se hacen peleas como entre ellos y que se parecen tan absurdas y tan lejanas para la ciudadanía. Ya, Javi, para ir cerrando la última pregunta, ¿se puede dar el escenario de que, claro, sabemos que el gobierno va a tener una victoria, pero que no necesariamente la capitalice políticamente? ¿Se podría dar algo así? Te lo digo justamente por esto que hemos estado hablando, un ministro Quirós debilitado, el propio presidente con una baja aprobación. ¿Se puede dar eso? Sí, se puede dar eso porque además pareciera ser que el presidente no tiene muy claro cómo comunicar todavía y muchas veces tiene falencias. Por ejemplo, todo esto que ocurrió con el niño en la 9ª región, ¿te acuerdas esto que pasó? Que Sí. termina retando a un niño. Pero claro, como que intenta dar demostraciones de fuerza, así como a lo Lago, pero no al Lago. Entonces es muy complicado cómo ellos enfrentan los temas de comunicación política, comunican muy mal, la comunicación de riesgo también es bastante mala, o sea, es todo el tiempo como asustando a la población y eso genera mermas en la credibilidad y también en la confianza, más aún en un escenario tan incierto en el cual nos encontramos, donde estamos expuestos a guerras que se paran y que después vuelven, que tenemos además una serie de problemas asociados a eso, como la inflación, como el habernos traspasado todo el costo del alza de la benzina, eso tampoco generó una buena onda entre la población y por lo tanto tampoco, o sea, y ahora tenemos además otros problemas, o sea, el tema del desempleo, que es una cuestión tremenda, que ya no pueden echarle la culpa al gobierno anterior, sino que ya es culpa y responsabilidad de ellos, y el tema de delincuencia, que lo que observamos es que también no han tenido la capacidad de detener el crimen. Ahora, el tema es que las necesidades materiales, como comer, como tener trabajo, están superando la delincuencia. No es porque ellos hayan atenuado la delincuencia o haya una percepción mejor de una gestión de delincuencia, sino porque simplemente tenemos un desempleo estructural mucho mayor. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer, porque si estas cifras persisten de aquí a fin de año, pero debería haber cierta recuperación. Eso me explicaban algunos economistas la semana pasada, y lo explicábamos también en turno en el panel que tuvimos con Sebastián y Pancito, y claro, tratamos de como darle cierto ánimo a la economía, pero el tema de las cifras de empleabilidad son súper complejos porque además estamos enfrentando transformaciones muy sustantivas del mercado del trabajo con el ingreso de la inteligencia artificial en una economía además terciarizada y de servicios como la nuestra. Entonces tampoco lo que yo echo de menos, y con esto para no aburrirte más, es porque no estamos hablando de un cambio de modelo de desarrollo. Hace muchos años que no hablamos de eso y también la política ha estado muy flojita. No le pido esto a Quiroga, ojo, pero sí le pido a quienes tienen capacidad de mirar un poquito más allá del voto, del likes y de aquí a 3 años. Perfecto, muchas gracias, Javi Arce. No nos aburren Ya, nunca con tu análisis, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. encantada, que estés bien. Chao, chicos. Chao.